Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Movimiento Plant. Hoy pues tenemos con nosotros a otro de esos amigos que ya llevan pues muchos años trabajando a nuestro lado. Es uno de los desarrolladores de los implantes Plant, implantes cigomáticos Plant. Y bueno, nos saluda desde el otro lado de España, cruzando el mar Mediterráneo allá por Ibiza. Es el doctor Alberto Fernández de Ibiza, que además pues, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, es especialista universitario en oclusión, disfunción y rehabilitación oral por la Universidad de Valencia, especialista en estomatología por la Universidad de Oviedo y muchas otras cosas más. Sin duda, estoy seguro de que hoy vais a disfrutar del movimiento Gallen número 72 con uno de los mejores profesionales del mundo. Y sin más, le doy la bienvenida. Bienvenido, Alberto, bienvenido, amigo, a Movimiento Plant, la que es tu casa. Bueno, mira, el número 72 es el año en el que nací y pues un orgullo estar aquí. La verdad que me encanta este formato. El COVID pues vino de la mano de cosas pésimas y de alguna cosa buena y esta es una de ellas, la verdad, y es como una cola de cometa que continúa dejando sus semillitas y la verdad que me parece un acierto total. Yo particularmente quiero deciros que es el formato que más me gusta, que más cómodo me resulta. Yo he tenido un día de perros, de esos que seguro que no soy el único que he tenido ni el último que voy a tener, vosotros tampoco. Y bueno, y poder llegar aquí y estar en casa repartiendo pues minutos con unos colegas, pues es una auténtica maravilla, la verdad. Y también es motivador. Entonces, bueno, he intentado ceñirme a pues, 25 minutos, a ver cómo me sale. Esto es bastante difícil, la verdad. Entonces, pues nada, sin más, he elegido un tema que me parece que es realmente título, es muy acertado. Porque los implantes tiroideos están, yo cuando empecé con esto, hace más de 25 años, era como esto y lo de transposición del dentario, era como una vía directa, autopista hacia los infiernos, ¿no? Y realmente, pues nada que ver. Entonces, pues me parece que están poco entendidos y realmente considero que es muy sencillo y quisiera pues que fuera un recurso que realmente considerarais. Entonces, a ver si esto tiene a bien pasar. Esto, yo es que tengo una con los... Espera, tengo que dar primero aquí y ahora mira. Perfecto. Entonces, he intentado organizarlo lo mejor que he podido y he sabido y que también que el tiempo me ha dejado. Y entonces, pues voy a intentar ser sumamente útil, la verdad. Entonces, voy a hacer un pequeño baje histórico, mínimo veréis, unas minimísimas bases teóricas y algo de anatomía, dos puntitos que tienes que considerar. Entonces, a mí me parece que de respeto, pues rendir pleitesía a quien originó todo esto, que es Tulans. Y en particular, pues como casi todo en la vida, ¿no? Uno de esos aspectos que nacen por pura necesidad. Entonces, pues debió tener alguna pega con algún seno o con algún sector posterior y dijo, pues si aquí tengo una zona que tiene mucho hueso, que es la tuberosidad, y tengo una zona dura, que es la tiroides, pues ¿por qué no voy de aquí para allá? Y con ese trazar dos puntos, si lleva una zona de una importante disponibilidad de hueso, pues mira, por donde fundó pues, las bases para unos implantes que a día de hoy, pues considero que sinceramente no se le han rendido el merecido respeto. A partir de aquí, pues realmente poco han cambiado las cosas. Tulans describe una serie de landmarks, de puntos anatómicos que tenían que seguirse y realmente veréis pues que se hace prácticamente exactamente igual. Poco a poco ha cambiado. Cuando nos referimos al mundo de los implantes pterigoideos, considero que hay como dos grandes aspectos que se confunden. Y así yo muchas veces oigo gente que dice, yo he colocado muchos pterigoideos de 10, de 12 milímetros y pues muy bien o pues muy mal. Y primer punto, tip number one. Para que un implante sea tiroideo debe medir mínimo 14 milímetros. Mínimo, y eso es el más mínimo de todos. Un implante tiroideo como tal debe medir de 16 a 18 milímetros, cuando no 20. Entonces, primer aspecto es ese. Olvidaos todos aquellos que hayáis colocado implantes tiroideos de 14, de 12, de 10, eso no eran tiroideos. Entonces, la diferencia de los tiroideos y los tuberositarios, pues has intentado resumir al máximo y pues en estos cinco aspectos que están subrayados, yo considero que se ve lo más importante. Primer punto, la calidad del hueso es muy superior
en un pterygoideo que en un cigomático, porque aparte de tener el hueso que corresponde a pues, la porción alveolar, la porción tuberositaria del maxilar, pues también tenemos la apófisis piramidal, que une la apófisis pterygoides a la cara posterior del hueso maxilar, y también tenemos el hueso cortical que corresponde a la intersección entre la ala interna y la ala externa de la apófisis pterygoides. Primer punto, tenemos una cantidad y calidad de hueso muy superiores. Segundo punto, pues que en un implante tuberositario lo más difícil, lo peor que te puede pasar es que el implante se te vaya al seno o que no se te fije y poco más. Sin embargo, en relación a los implantes tiroideos existen dos estructuras que dan miedo, ¿no? Uno es la arteria maxilar, anteriormente llamada arteria maxilar interna, todavía mucha gente lo llama maxilar interna y me parece muy bien que así se haga, y el plexo pues, pterygoideo. Que sepáis que la arteria maxilar interna, bueno, es una arteria de un calibre mediano, potencialmente mortal si se injuria, pero que para hacer eso de media hay que entrar en vertical a unos 25 milímetros desde la base de la tuberosidad, de forma que realmente es prácticamente imposible cargársela. De modo que se nos ha metido muchísimo miedo al respecto y sinceramente no lo considero y más con la técnica que vamos a ver cómo lo estamos haciendo, realmente yo los he contado hoy mismo, llevo colocados unos 250 implantes pterigoideos desde el 2001 que empecé y he perdido 5 o 6 y todos por fallo de técnica y no he tenido ninguna complicación ni muchísimo menos seria ni mediana, la verdad que no he tenido complicaciones en absoluto. Sin embargo, pues evidentemente el riesgo quirúrgico respecto de los implantes tuberositarios es mayor. Y por otra parte, y para mí esto es lo más importante, colocar un implante tuberositario es un procedimiento prácticamente en el que el cirujano lo ve todo, mientras que la colocación de implante tiroideo es un procedimiento semiciego, donde tan solo ves el acceso coronal y nada más, salvo que hagas ciertas cosas que os voy a contar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez contado esto, me voy a pasar a la literatura muy rápidamente. Os recomiendo este artículo de Stuart donde hace una descripción pues muy típica de los distintos aspectos. Y para mí lo más importante es la primera parte. Se puede hacer bajo anestesia local. Es un procedimiento que, a diferencia de otras técnicas, se puede hacer perfectamente con anestesia local y hasta diría que es la técnica de elección para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, el resto pues lo iremos viendo y no quiero aburriros con aspectos teóricos. Básicamente, la descripción original de Toulans indicaba que en un plano sagital se debía de colocar angulado 45 grados respecto al plano oclusal o el plano de Frankfurt, que ya sé que no es lo mismo, pero bueno, hay literatura que habla respecto al plano oclusal y otros que hablan respecto al plano de Frankfurt. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues ese es el primer landmark. El segundo es que la angulación en un plano frontal va a ser unos 15 grados desde la parte media a la lateral o desde la parte palatina hacia vestibular. ¿De acuerdo? Una vez considerado esto, a partir de aquí empieza una serie pues, de divagaciones en cuanto a la técnica y a mí me gusta siempre pues atribuir a los españoles lo que les es propio. Y lo hago realmente con mucho orgullo. Yo cuando empecé, eso en el 2000 y pico, con los implantes pterigoideos, perdón, me fui a Canarias a ver a Fernández Valerón, donde pues apenas me enseñó un vídeo. Yo me quedé todo contento diciendo, he visto un vídeo, que ya había visto antes, por cierto, y realmente no conseguí ver absolutamente nada. Y básicamente él te proponía una técnica de hacerlo con osteotomos, a diferencia de Tulans, que lo hacía todo con fresas. Y bueno, pues vi el vídeo y dije yo, bueno, pues más o menos de aquí para allá, 45 ya sé lo que son y 15 ya sé lo que son, pues vaya que voy, allá que empecé. Os digo, sin especial inconvenientes. A partir de allí, mi queridísimo Miguel Peña Rocha, pues empezó a meter como aspectos sutiles de su elegancia, ¿no? Propios de su elegancia, donde dijo, va, muy bien los estotomos, pero cuando llegó al hueso pterigoideo y la pirámide, apoyo piramidal, eso está más duro que el demonio y o paso una fresita o aquí no llego. Entonces, indicó una técnica que combinaba fresas con osteotomos y realmente es la que yo he estado utilizando durante muchísimo tiempo y todavía aún la utilizo, o sea, de modo que mi total respeto y homenaje a Miguel Peñarrocha. Bueno, y a toda la familia. Y después hay otro grupo de españoles muy conocidos por el grupo Borg, que donde Javier Rodríguez, cirujano maxilofacial, formado en el Valle de Brón, pues
tiene como 5 o 6 artículos, quizá me equivoque, pero por ahí va la cosa, al respecto del implante esteroideo. Y realmente me llama la atención, pues como han hecho un estudio muy importante y hay ciertos aspectos que realmente son sutiles. Lo que más voy a destacar es que ellos recomiendan, en vez de la clásica angulación de 45 grados, ir a una angulación algo mayor, de 72, algo, al respecto de conseguir mayor disponibilidad de hueso. ¿De acuerdo? El resto, pues viene a ser todo exactamente lo mismo. A ver si encuentro el dato exactamente. No lo encuentro por aquí, pero eran 72, algo. A ver si ya me da rabia no encontrarlo. Pues no lo voy a encontrar. Bueno, 72, algo. ¿De acuerdo? Para mí, el resumen que quiero que os quedéis es lo que estáis viendo aquí. Estos son dibujos que he hecho yo y particularmente me interesa, los he hecho el maxilar en transparente para que podáis ver lo que a mí me interesa y el por qué cuando os digo que es un procedimiento no semiciego, es mucho más ciego que semi. Realmente lo importante es que va a haber la parte apical que no vamos a poder ver. La parte apical debe alojarse en la conjunción entre el ala interna y el ala externa en la apofisteregoides. ¿De acuerdo? Y el resto, tanto la porción apical como el tercio medio, va a ir alojado a expensas de la tuberosidad. Y ese es el primer aspecto súper importante para mí. Un implante pterigoideo es algo muy, muy parecido al implante cigomático, donde tenemos una porción alveolar que es carente en hueso, por eso está indicado la utilización de implantes enervotantes. Y segundo, tenemos una porción que a distancia nos aporta un hueso cortical de una densidad excepcional para conseguir la estabilidad de nuestras osificaciones. Y también, y esto pienso que es muy importante, ¿cuál es la distancia media en la que un implante cigomático, y digo bien cigomático, se encuentra alojado en el cuerpo malar? Pues la media viene a ser unos 15-16 milímetros, de forma que un implante pterigoideo aporta un BIC análogo al de un implante cigomático. ¿De acuerdo? Sin embargo, el rango del BIC entre un implante cigomático y un pterigoideo es, fijaos, el cigomático varía de 5,6 a 20 y pico, mientras que el pterigoideo es sumamente estático, varía de 12 a 18-20. Entonces, un implante pterigoideo bien puesto nos va a arrojar un BIC que es totalmente compatible con el de un implante cigomático, con un procedimiento que se hace con anestesia local, un procedimiento sumamente seguro, sumamente sencillo, que cualquier implantólogo medio o a partir de medio es capaz de realizar. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver cuáles son las principales indicaciones que considero que tienen los implantes pterigoideos. Y básicamente los he resumido en estas dos imágenes que vemos aquí. Una es la que os he puesto, la que os estoy poniendo ahora, que es básicamente manejo de sectores posteriores, donde vamos a evitar la cavidad sinusal, ¿de acuerdo? Y típicamente, pues considero que este es el escenario más común. Colocaremos implante de posición del 14, del 15 y del 7, y bueno, 4, 5, 7, y a partir de aquí nos va a permitir rehabilitar con prótesis fija. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendáis que para colocar el implante pterigoideo, evidentemente, dadas las angulaciones que he dicho antes, necesitaremos un pilar angulado. Y si bien os he dicho que la angulación en plano sagital serían 45 grados, yo típicamente lo restauro con un pilar angulado de 30, altura 3 o 4 milímetros. ¿Por qué? Porque os daréis cuenta que a la hora de tomar impresiones, alguna vez he colocado angulados de 45 como un cigomático, pero realmente luego resulta todo muchísimo más complicado. Y yo diría que el 90%, más del 90% de mis pilares angulados corrigen con 30 grados la emergencia del pilar pterigoideo. Y el resto, pues utilizaremos distintos tipos de pilares, pues según gustos. ¿De acuerdo? Aparte de estas indicaciones, sector posterior maxilar atrófico en aspecto unilateral, para mí, y esto es quizá lo que a mí me da más sentido a los implantes cigomáticos, que son como coadyuvante a los implantes cigomáticos. Para mí, un caso de implantes cigomáticos que no lleve pterigoideos, eh, cojea por algo. Y lo digo esto con muchísimo cuidado porque sé que hay muchísimos clínicos que pueden no estar de acuerdo conmigo y no puedo más que respetarles. Sin embargo, en mi experiencia, que no es ni mucha ni poca, pero es la que es, pues cuando he tenido que lidiar con complicaciones de implantes cigomáticos, casi siempre me han salvado los pterigoideos. Entonces, dado que esto es así, considero que de elección, cuando coloco implantes cigomáticos, me gusta colocar un pterigoideo. Porque si algo pasara, pues ya tengo el rueda de repuesto. Y es algo que incluso yo valoro hasta tal punto
en el que si un paciente no tiene tuberosidad que me permita colocar un implante tiroideo y tengo que colocar cigomáticos, se la genero. Hago el esfuerzo en preparar un futuro lecho candidato a albergar un implante tiroideo. Repito esto porque para mí es muy importante. Un paciente que voy a rehabilitar con implantes cigomáticos, si por cualquier cosa no tuviera tuberosidad, yo dedico un esfuerzo de mi tiempo a generársela. Me va a llevar 10, 15, 20 minutos, me da igual, pero si ocurriera cualquier cosa, y esto es un aviso a navegantes, las cosas ocurren, los implantes tiroideos o la posibilidad de utilizarlos van a ser realmente una salvaguarda muy a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez visto esto, pues me parece que los conceptos teóricos son muy sencillos. Conjunción a la interna a la externa, angulación 45, o digamos entre 45 y 72, 15 grados en un plano frontal. Y a partir de aquí, pues poco más, un procedimiento semiciego. Y a partir de aquí vamos a ver qué hace falta. Pues evidentemente, si hemos dicho que hacen falta implantes pues de 16, 18, 20, pues hará falta colocar implantes de 16, 18, 20. Y si la angulación es la que es, pues evidentemente harán falta pilares transepiteliales que nos permitan corregir dichas angulaciones. Dicho lo obvio, vamos a ver aspectos de lo que son quirúrgicos per se. Particularmente, y esto considero que yo no sé hasta qué punto los usuarios de la compañía Galimplan sois conscientes del esfuerzo que ha realizado la compañía. Yo no conozco ninguna otra compañía que tenga toda la gama de implantes que tenga, que tengamos voz y voto, y cuando digo tengamos, no soy solo yo, sois todos vosotros. Eh, Me parece espectacular. Y aparte, pues ya hasta donde alcanza mi conocimiento, que puede estar obsoleto, solo había una compañía de implantes que presentaba lo que estáis viendo aquí. No sé si se ve el puntero. Estoy presentando esta pieza a mano rectangulada y ya no la comercializan. De modo que hasta donde yo sé, perdón, la única compañía actualmente que vende esta pieza de mano es la compañía Galimplant. ¿Y por qué digo esta pieza de mano? Porque los implantes pterigoideos se pueden colocar con un contraángulo reductor convencional de cirugía de implantes? Pues seguro que sí, pero el que quiera utilizarlos con comodidad, con seguridad, con control, con disfrute, que por favor utilice esta pieza de mano rectangular reductora. ¿Veis el anillo verde que tiene aquí? Esta es una pieza de mano que tiene una angulación especialmente diseñada para colocar los implantes pterigoideos. Se utiliza típicamente o de forma clásica para los cigomáticos, pero no tiene parangón para los pterigoideos. Vamos, no hay nada que se le parezca. Es una auténtica maravilla. Es una pieza de mano muy difícil de conseguir y Galimplan ha hecho el enorme favor. Me lo hizo personalmente a mí y os podéis beneficiar todos ellos, todos vosotros de ello el hecho de incorporarlo en su portfolio. Entonces, realmente muy interesante. Aparte de los implantes, las fresas específicas, los pilares angulados y esta pieza de mano que os aseguro que hace las delicias de todos aquellos que queráis colocarlos, también son muy útiles para ciertos casos de cigomáticos, sobre todo cigomáticos quads. Hay que utilizar los separados adecuados. Utilizar un Langenbeck invertido, bien el del diseño convencional o la modificación que propone Galimplan, que es hacerle una punta aguda que se introduce muy bien en la cara posterior del maxilar, nos va a permitir colocar estos implantes de una forma segura, cómoda y que ese semiciego sea más semi que ciego. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí os voy a contar eh, cuál ha sido mi evolución en los implantes pterigoideos. Pues bien, yo empecé, como os decía, en el año 2001 y desde ahí hasta la actualidad, pues hoy mismo me ha tocado colocar un implante pterigoideo. Entonces, veis, aquí en el 2001 empecé en una línea roja, donde lo hacía todo un poco pues, con lo que había visto Fernández Valerón, con los osteotomos, con el miedo de los, ¿cómo se llama esto? El vértigo paroxístico posicional benigno. Vértigo paroxístico posicional benigno, era algo así. Y bueno, eran todo miedos, ¿no? La arteria masiva interna, el peso pterigoideo, que resultaba, pterigomasilar, que resultaba que cuando le colocabas las fresas, los implantes ya dejaba de sangrar eso y parecía que se resolvieran todos los males. Buf, eso daba auténtico miedo. Hasta la actualidad, donde tengo, pues ahora, una paz enorme. Y aquí hay un punto de inflexión totalmente, donde he pasado de ese punto rojo, donde era todo más ciego que semi, a la actualidad, que casi considero que es un procedimiento a cielo abierto, donde lo veo prácticamente todo. Hay un punto que es este SF, que es la utilización o no de férulas, ¿no? O eso podéis pensar, de forma que yo dividiría una etapa antes de la utilización del SF y una etapa pues, después del SF. Y el que piense que estas son las férulas de cirugía guiada se confundan. SF no es más que mi amigo Santiago Ferris, que no sé si me está viendo ahora o ya lo hará. Y si no, ya le recordaré que lo haga.
Pues de aquí le mando un homenaje porque realmente ha cambiado mi vida. Y ha hecho que cada vez que coja el teléfono y vea a Santiago Ferris diga, este me va a comer la cabeza con cosas nuevas que tengo que hacer de algoritmos y me tiene frito. Y la verdad es que es un auténtico lujo tener a Santi por amigo. Ahora estoy pensando también con Benito. Benito ha cambiado mi vida en lo profesional y yo tengo que decirlo humildemente. Yo pensaba que era un buen cirujano hasta que conocí a Benito Ramos. A partir de ahí me di cuenta de que no servía ni para aspirar y mi única ilusión es llegar a aspirarle a Benito. Ya tenía la suerte de hacerlo, pero lo hice bastante mal. Entonces, bueno, después Santiago Ferris, todo esto ha cambiado mi vida y ahora viene, me parece que en los últimos 5 o 7 minutos más o menos que me deben de quedar, os voy a contar cuál es mi forma particular de ver los implantes tiroideos. ¿De acuerdo? Entonces he intentado diferenciar distintos escenarios. El primer escenario es aquel en el que tenemos una tuberosidad exuberante, que tiene un volumen tan sumamente, pues eso, manifiesto, donde te atreves a colocar el implante tiroideo prácticamente a ciegas, porque es que lo difícil es equivocarse. En esos casos, pues es muy fácil colocar el implante tiroideo sin invadir el seno maxilar y aunque no vayas perfectamente a la conjunción entre el área interna y el área externa de tiroides, pues como hay tanta disponibilidad de hueso, pues ese implante medio torcido le vas a poder llamar tiroideo, le vas a poder poner la medalla correspondiente y va a funcionar, pues llegue o no llegue a tiroides. Y entonces, pues es realmente sencillo. Y aquí, pues he cogido el primer caso que he visto donde se ven tuberosidades, pues, no sé, pues golosonas, ¿no? Y entonces con estas dos tuberosidades, pues es realmente sencillo colocar los tiroideos. O casos como este, que me envió Jesús, que le debe pasar a Jesús como me pasa a mí con Santi. Cada vez que Jesús ve a Alberto Fernández, debe decir, este ya es loco, ya me va a mandar algún recadito de que tenga que hacer alguna cosa que solo lo va a utilizar y nadie más. Te pido perdón, Santi, te pido perdón, Jesús, pero nada, seguimos para adelante con la charlita. El segundo escenario, este primer escenario realmente considero que no requiere mayor explicación. Tuberosidad generosa, pues una vez ubicado con la férula quirúrgica, donde queremos que se inicie en la cabeza nuestro implante, a partir de ahí es seguir las recomendaciones anatómicas que os decía, 45, 45, 15, y es bien sencillo, utilizando la pieza de mano esta rectangular reductora, así la llamo yo, no sé cómo se llamará. A partir de allí, pues es realmente sencillo. Veréis que el abordaje es muchísimo más cómodo que con un contraángulo convencional. El segundo escenario es cuando esa tuberosidad no deja de ser exuberante y pasa a ser pues mínima o incluso prácticamente inexistente. En esos casos, pues yo lo que estaba haciendo hasta mi etapa Santiago Ferris era pues hacer una ventana de antrostomía similar a una elevación de seno. Entonces hacía mi ventana de antrostomía y a partir de aquí despegaba la membrana del seno y una vez que tenía despegada la membrana del seno pasaba viendo lo que yo siempre he llamado el receso posterior de la cavidad sinusal, pasaba a colocar con la pieza de mano rectangulada, pasaba a colocar mi implante tiroideo. De forma que ese procedimiento semiciego se convertía en bastante poco ciego, porque podía ver el origen, podía ver la pared posterior y podía, con un aspirador citooftálmico que utilizo en todas mis cirugías, ver si había realmente llegado a perforar pues las alas de la apófisis tireoides, ¿de acuerdo? Donde es perfectamente posible ver los tendones del músculo tireoideo, donde es perfectamente posible ver si estás en hueso, si estás en tendón, si estás en músculo, incluso si te desvías mucho, si estás en vía aérea. Os aseguro que es perfectamente posible. Y entonces, pues a partir de allí, pues eh, mi protocolo consistía que tengo una tuberosidad muy pequeñita y que tengo el seno muy cerca, pues siempre hacía una ventana. Os enseño este caso muy sencillo, donde tenía pues un seno ocupado y digo, ojo, pues aquí tengo que, como hago una elevación de seno, si tengo el seno ocupado, tengo poca disponibilidad de hueso mesial y tengo una tuberosidad pues mediana. Pues digo, ojo, pues lo primero que voy a hacer es asegurarme que ese seno se limpia, para eso le doy corticoides al paciente bien intramusculares o por vía nasal, o muchas veces las dos cosas. Y si el paciente es alérgico, le doy antihistamínicos. Y a partir de aquí veis que si voy a colocar un implante tireoideo, pues resulta que no me sobra tanta tuberosidad. ¿Qué es lo que hacía antes? Pues hacía una ventana y ya que hacía la ventana, pues aprovechaba para elevar el seno, porque digo, pues ya tengo todo hecho, pues elevaba el seno. Entonces, elevaba el seno y ya que para hacer una ventana tenía que quitar un fragmento de hueso, pues ya quitaba el fragmento de hueso, elevaba el seno y ese fragmento de hueso lo utilizaba para una ganancia coronal.
Entonces, pues tenía pues un Fernández. Tenía una reconstrucción tridimensional donde había hecho el seno, había colocado mi pteroideo, había colocado mi implante corto y había hecho una ganancia vertical y lo tenía todo resuelto. Fuera lo que fuera que le pasara a este paciente, quedaba resuelto. De forma que en tan solo 15 días habíamos pasado de un seno parcialmente ocupado a un seno totalmente limpio, a un seno ocupado, totalmente, era todo algo injerto en este caso. Y el secreto de la limpieza de este seno en esos 15 días era, como os había dicho, Trigon de Pot, es acetonio de triamcinolona, colocado intramuscularmente a razón de 1,714, ¿de acuerdo? Y al mes ya haces un nuevo CBCT y en el 99% de los casos os vais a encontrar el seno limpio. Si el paciente es alérgico, estamos en la estación primaveral, mi recomendación es que deis también antihistamínicos y eso os va a ayudar a que el seno se limpie. Yo siempre que puedo coloco los pilares intermedios en el mismo momento de la cirugía, al torque adecuado. Y lo que ocurre en la zona de tuberosidad, como podéis ver aquí, es que muchas veces está a punto de exponerse. Entonces, antes de que esto ocurra, es el momento ideal para hacer la segunda fase con colgajo, reposición apical a espesor total. Porque si ya ha erupcionado un mucosa alveolar, luego la cobertura por tejido queratinizado va a ser muy difícil. De forma que a mí me encanta hacer esto con hueso autógeno. A partir de la 12ª semana ya voy a poder hacer estas cosas y observar que tengo un volumen fantástico de hueso, los típicos tornillitos que identifican pues, a mis casos. Es muy raro ver casos míos sin tornillos, no implantes, sino tornillos de estos dientes y chinchetas, todas estas cosas. Y tenemos un escenario perfectamente solucionado. ¿De acuerdo? Os he dicho entonces que cuando no tengo tuberosidad o es muy pequeñita, hacia una ventana. Pero había veces donde la ventana sencillamente, pues fíjate este caso es un paciente que me lo remiten desde Málaga. Yo hoy he tenido la suerte, después de 5 años, el paciente ha tenido a bien venir a verme a Ibiza. El paciente, después de 5 años que lo operé, ha venido a saludarme. Ha sido realmente, hasta este momento, lo mejor del día. Este momento es ahora con vosotros. Pero créanme, como os decía, un día de perros, donde he tenido la suerte de que un paciente ha tenido a bien venir a verme después de 5 años de esta situación. ¿De acuerdo? Pues en este caso resulta que el seno no tuve que hacer la ventana porque la ventana ya estaba hecha. Todo el efecto comunicante que le habían generado los efectos de los implantes cigomáticos me había hecho que ya tuviera la ventana abierta. Fijaos cómo coloco un implante cigomático totalmente, cigomático, perdón, pterigoideo, prácticamente viéndolo todo. Este efecto no lo hice yo, ya estaba hecho y me permite colocar el implante en la porción posterior, ver todo el recorrido intrasinusal y prácticamente llegar a ver la apófisis piramidal y la conjunción de las alas. A partir de aquí relleno todo el seno maxilar, reconstruyo todo, ambos maxilares y pues bueno, está la reconstrucción, una ganancia vertical de más de 14 milímetros, partiendo de un seno totalmente dehiscente, esto en ambos lados y estos 5 años. Este tag es de hoy, 5 años después del procedimiento. Mira cómo están los implantes tiroideos ahí perfectamente. No se ve pérdida de hueso. Hemos reconstruido las tuberosidades. Aquí todo fantástico. Perdí un implante que le coloqué yo en una zona no regenerada. Lo único, en una única zona de hueso que le quedaba y donde le colocó el implante, le coloqué yo el implante lo perdió. En fin, ¿veis? Para que os deis cuenta de que meto la pata todos los días también. Tercer escenario posible, os decía. Cuando ahora no hago ventana, no hago ventana, ahora todos mis casos de implantes tiroideos van con cirugía guiada en mi etapa post-Santiago Ferris. Entonces estoy actualmente en la etapa post-Santiago Ferris, luego no sé cuál va a ser la siguiente, pero supongo que será Santiago Ferris Enhanced, pero por ahí van las cosas. Entonces os quiero presentar un caso muy sencillo que he operado apenas hace pues, un mes y medio, por ahí. Pero tiene sus peculiaridades, ¿eh? Yo todo lo que os enseño es por algo. Este caso tiene dos peculiaridades. Una, que es un amigo personal. Dos, que es un compañero de pesca submarina. Y tercero, que es buzo profesional. Entonces, ante ese escenario, el paciente me dice, y, bueno, y cuarto, que es un cobarde de muchísimo cuidado, me dice, yo no quiero que me toquen los senos. Este paciente no puede permitirse estar un mes sin bucear. Entonces le dije, pues bueno, pues nada, aquí tiene un implante colocado en una franquicia. Mi idea era quitarle este implante, colocarle un implante en el mismo sitio, ligeramente corregido hacia mesial, colocar un pterigoideo aquí y hacer lo mismo en el otro lado. Bueno, aquí había que hacer una pequeña regeneración tridimensional, pero muy pequeñita. Entonces, pues ahora es lo que estoy haciendo. Eh, colocamos unas férulas de cirugía guiada con apoyo dentario. Mirad aquí cómo está la angulación que corresponde a las necesidades prostodónticas y quirúrgicas, cómo colocamos pues esta guía, ¿no? El paso para la fesa de dos, la fesa de marcar. Y a partir de aquí, y lo reconozco totalmente, yo solo paso la primera fesa de marcar
y, y voy a seguir así mucho tiempo. A mí eso de colocar un implante a través de la férula, no digo que no, pero a mí me gusta, yo paso la fresa de dos y a partir de aquí ya voy, ya sé que lo tengo todo, empiezo a utilizar mi aspiradorcito, me doy cuenta por dónde estoy todo y me encanta utilizar la pera de los implantes cigomáticos para colocarlos a mano, para ir sintiendo el torque, para ir viendo el posicionamiento correcto y este es un aspecto muy importante. Daos cuenta como el implante va a tener esa angulación aproximadamente de 45, de forma que si este es un implante de 18, cuando mida 18 en la porción mesial, en distal me va a quedar en el aire, de forma que se están desarrollando, y Jesús Pato no me va a decir que, no me va a dejar que mienta, se están desarrollando, la compañía está desarrollando unas fresas especiales, que sabéis que miden 16 y 18 milímetros, que van a medir pues, hasta 20 y 22. La idea es pues permitir la colocación de implantes transinusales que lleguen a transnasales y también y muy específicamente para los implantes tiroideos, dado que con las actuales no podíamos colocar implantes pues eso, ¿no? de 18, considerando el hecho de que la porción distal nos iba a quedar sin enterrar. Y todos conocéis la filosofía del implant, hay que enterrar por lo mínimo, por lo menos 2 milímetros, ideal 3 o 4 milímetros, para conseguir unas emergencias satisfactorias y un territorio de salud donde persigamos que no haya pérdida de hueso. A partir de aquí, estas dos fotos intento transmitir la angulación en el plano sagital y la angulación en el plano frontal. Y, pues bueno, el resto va a ser exactamente igual. Fijaos cómo colocamos implantes en posición del 5, implantes en posición del 7. Esta es la angulación típica. El pilar angulado, que no lo dejo perfectamente perpendicular. Me gusta que quede un poco más hacia vestibular y un poco hacia mesial para facilitar la toma de impresiones. Aunque hoy en día, pues con las técnicas de escaneado pues, intraoral, realmente es mucho más sencillo. Pero mi experiencia me dice que en esos tramos ligeramente largos, el impacto tiroideo, sobre todo con los healing caps de los multi-units, da ciertas pegas, de forma que no es tan fácil y es algo que para mí es un punto a mejorar por la compañía, pero no podemos ser perfectos de entrada, tenemos que tener fase de desarrollo. A partir de aquí, pues va a ser todo igual, hacemos una pequeña regeneración y una sutura sin más. Y este paciente, mi amigo Paco, me manda algo que para mí es muy bonito. A los 5 días de operarse, coge y me dice, Berto, os quería poner el audio, pero no me parece adecuado. Berto, me he ido a tu coto, porque mi coto es la zona de poniente de Ibiza, y pues la vida me ha regalado este mérito de 5,5 kilos. Entonces, 5 días después de operarse, un paciente buzo profesional, que por cierto tiene más de 65 años, pues es capaz de hacer perfectamente actividades subacuáticas donde este señor baja unos 40 metros, son 5 atmósferas, y ninguna pega a nivel de los senos maxilares. Entonces considero que es algo que tenéis que tener en cuenta. Realmente es una opción muy interesante que va a abrir muchísimas opciones donde no solo nos va a servir para rescatar fracasos de implantes o de elevaciones de seno o de otro tipo de implantes, sino que los consideráis, por favor, como salvaguarda de implantes cigomáticos, como alternativas a pacientes que rechazan técnicas de injertos o sencillamente pues como alternativas que os buscáis vosotros para evitaros o poder solucionar fácilmente problemas que os estén por venir. Pues sin más, tanto mi amigo Paco como yo, os agradecemos enormemente vuestra atención y espero que haya oportunidad de seguir contando cosas. No sé si la charla os ha resultado un peñazo. A mí me parece que me hubiera encantado que alguien me hubiera contado estas cosas y mi ofrecimiento personal es a mí me encantaría hacer una serie de, no sé, 10 vídeos de técnicas fundamentales que considero que todos deberáis de saber. Entonces, mi ofrecimiento está a que si lo tenéis a bien, le digáis a la compañía Galimplan, pues me gustaría que Berto nos hiciera una charla sobre, yo qué sé, transposiciones de dentario, sobre elevaciones de seno, sobre elevación de fosas nasales, sobre lo que queráis, sobre segundas fases, sobre cigomáticos, sobre lo que queráis. Injertos en bloque, curí, verticales, horizontales, combinados, manejo de efectos comunicantes, lo que queráis. Mi oferta está ahí, mi guante está tirado y el que lo quiera coger, que lo coja y que no, que lo devuelva. Pues sin más, muchísimas gracias. Ha sido para mí un auténtico honor estar con vosotros un día más. Muchísimas Alberto, gracias. acabamos de coger el guante al vuelo, que lo sepas. No Bueno, sé cuánto enhorabuena. tiempo he estado, no sé si me he pasado de tiempo, la verdad. Nada, está perfecto, está perfecto. Enhorabuena por tu charla. Vamos a, si te parece, a pasar a leer algunas de las preguntas que nos están enviando.
aprovecho para decirte que Santi Ferris Hombre, no. en ese momento no te estaba escuchando porque estaba acabando su clase en el Global Dental Experience, pero que se conectó al instante de acabar, que me pidió el enlace y se conectó al instante. ¿Eh? Entonces, bueno, podrá escucharla mañana en nuestro canal de YouTube. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ya me aporreará entonces. Bueno, mira, la primera pregunta que tenemos aquí nos la lanza nuestro amigo Alejandro Rueda, que dice, buenas, ¿el implante perigoideo se ancla exclusivamente en hueso maxilar? No. No, realmente, mira, esto no lo he dicho, lo quería decir. El término pterigoideo es como llamar al músculo esternocleidomastoideo, cuando realmente sería esternocleido-cipitomastoideo. De forma que el implante pterigoideo sería un implante en la conjunción maxilo-pterigopiramidal, de forma que se une en la porción maxilar, esto es, la tuberosidad y la cara posterior del maxilar, junto a la apófisis piramidal, que es la que se une a la apófisis pterigoides junto a la pterigoides, de forma que realmente está atravesando tres huesos: la tuberosidad, la pared posterior maxilar, la apófisis piramidal y la apófisis pterygoides. De forma que no es un hueso solo, no es un implante que únicamente se une a expensas del hueso maxilar. Vale. Mira, nos dicen también aquí Rogelio Álvarez, claro y conciso como siempre, excelente charla, con ganas de una charla más extensa, siempre marcando el nivel a seguir. Nos dice también el doctor Sebastián Paz Méndez, envío un gran abrazo y toda mi admiración al maestro doctor Alberto Fernández desde Bolivia. Mi pregunta es, según su experiencia, ¿cuáles son las complicaciones quirúrgicas más frecuentes y cómo resolverlas? Felicidades, Galimplant. Pues, pues ya lo he dicho antes, yo realmente es que no he tenido complicaciones con los implantes pterigoideos. Cuatro o cinco pérdidas, fracasos primarios de esta integración, es decir, que no se me ha enganchado el implante, y es porque algo he hecho mal. Y el resto es que no he tenido hemorragias, es que no he tenido nada, o sea, pues la dificultad técnica de, sobre todo, restaurarlos. Pero con las posibilidades que tenemos ahora, con esos tips que os he dado de colocar el pilar angulado de 30, típicamente a altura 3 o 4, ligeramente hacia mesial, ligeramente hacia vestibular, es que te lo digo sinceramente con la mano en el corazón, que es que no soy capaz de recordar la más mínima, o sea, la más mínima complicación. Es que yo diría que es de los implantes que menos pegas me han dado en mi vida. No te sé decir, pues tendrán las mismas que los implantes convencionales, pero no he tenido casos de sinusitis, no he tenido casos de periimplantitis bestiales, no he tenido casos de, no sé, de dolores raros, no he tenido absolutamente nada de eso. Nada. Entonces, no sé cómo resolverlas porque no las he tenido. Pero si las tienes, pues los quitas el implante y lo resuelves con un implante convencional, sin más. Realmente con lo que... Pero no, y además es de esas cosas que lo digo con el máximo de humildad. Hay aspectos donde cuando un profesional dice que no tiene pegas, y sí, va, yo he tenido pegas todas las que os podéis imaginar y más, y seguro que me he inventado alguna, eh, pero pues es poco de fiar, ¿no? Pero es que realmente con los tiroideos no soy capaz de recordar la más mínima pega. Entonces, no sé cómo resolverlas, pero como todo, pues causa teológica, que son bacterias, pues quitar las bacterias, que son que le falta mucosa, pues ponérsela, que le falta hueso, pues ponérselo, que no se puede, pues quitarle espiras. Y con eso, pues está todo hecho. No sé si te he respondido, Bolivia, Sí, pero lo he sí, sí, intentado. yo creo que sí, creo que sí. Pero bueno, mira, relacionado con esta pregunta, nos mandan saludos desde Ecuador y nos dicen que esperan verte pronto por allí. Y la pregunta que nos lanzan Oh, es, yo siempre lo digo, siempre que me dice alguien de Ecuador, lo digo. Una vez me han invitado a ir a Ecuador, o dos veces, perdón, dos veces. Y a mí, que me encanta el buceo, yo siempre he dicho lo mismo. Yo voy a Ecuador, pero a mí me lleváis a las Galápagos. Y me tiráis ahí con los tiburones y martillo y yo le pego cuatro palos y quizá no vuelva, pero yo tengo que ver eso. A mí con tal de ver eso yo ya me quedo contento. El pues, resto, con César. pues seguro, seguro que sí, seguro que te llevan allí. Mira, nos lanza la pregunta que es, ¿cuál es la tasa de éxito de los implantes pterigoideos? Uf, pues la literatura lo compara totalmente con los implantes convencionales y mi experiencia es totalmente análoga. O sea que para mí no hay diferencia más que los aspectos técnicos que os he comentado con los implantes convencionales. Ninguna, ninguna.
Las pequeñas variaciones a la hora de tomar impresiones en las zonas tan posteriores, pero el resto exactamente igual. Exactamente igual. Hay una cosa que quisiera decir al respecto de esto. Yo típicamente cuando empecé con los implantes esteroideos, la hacían como unas coronas que cogían pues típicamente el 6 y el 7 y hacían como una especie de conector que llegaba hasta el pterigoideo. Yo eso no lo hago nunca. Yo siempre planifico para que mi implante pterigoideo emerja, perdón, en el 7, en el segundo molar. De forma que me esfuerzo muchísimo en eso. Y las emergencias de mis implantes pterigoideos son totalmente compatibles con las de cualquier implante convencional. Emergen en el 7. De forma que no hay una conexión rara que hay que hacer filigranas o cosas sofisticadas para llegar allí. Es una corona convencional que está colocado sobre un implante con un pilar multi-unit que va a la posición que corresponde. Eso es cierto, requiere cierta pericia a la hora de planificar porque no tienes que planificar la posición de la cabeza del implante, sino de la cabeza del implante a la que le has suplementado un pilar angulado de 30 grados con 3 o 4 minutos de longitud, lo cual requiere probetear un poquitín. Por eso me gusta mucho la pieza a mano rectangulada y el holder o el transportador del implante convencional, dado que las marcas que tiene a 1.5, 2.5 y 3.5, digo eso porque todo el mundo piensa que es 1, 2 y 3, pero como tiene como digamos, como como el pilar de uno realmente estaría como medio milímetro más arriba de la plataforma del pilar, del implante, perdón, serían 1.5, 2.5 y 3.5. Entonces, esas marcas que tiene la parte cónica del transportador realmente ayudan mucho a la hora del posicionamiento. Entonces, pues con esas, teniendo en cuenta eso, uy, que está muriendo mi amigo Paco. Teniendo en cuenta eso, bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta esas cosas, el resto es totalmente compatible con un implante convencional, con una corona convencional. Vale, nos dicen, hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta es, ¿cómo es el diseño de la incisión en su parte distal para ver bien la zona retromolar? Gracias. Ay, fantástico. Pues en esta imagen que he dejado sin querer se ve perfectamente bien. Yo nunca, nunca, queda alguna duda, hago una descarga en distal. Es totalmente innecesario. Prefiero hacer una descarga, me refiero a angular hacia vestibular. Prefiero subir hacia el surco angular, pero no no hacer una descarga en distal. Es totalmente innecesaria. Haciendo una descarga mesial, una incisión medio cristal. Alberto, perdona que te interrumpa porque entró otra pregunta que está relacionada también con esta y estás hablando de ello y también así te la leo, que es si siempre realizas una descarga mesial para tener una buena visibilidad y en la Tal zona cual. distal la incisión es cristal recta o también otra descarga vestibular. Recta, desplazándome si es necesario hacia el surco angular, pero no es necesario hacer ninguna descarga en distal angular, en vestibular, de forma que levantaremos un colgajo triangular. No le veo ningún sentido, de hecho, le veo todo inconvenientes a levantar un colgajo trapezoidal. No sirve para nada, no vas a ver más, es difícil de suturar, provoca dolor, compromete la vascularización y no te va a aportar nada. Entonces, no le veo sentido. En esta imagen que se ve aquí, en la parte de la de izquierda, donde veis el fare B, la parte recta del fare B, esto ya es el momento de la sutura. Pero en la porción distal, que está más próxima al implante, no sé si se ve el puntero. César, dime si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero ahí? No se ve el Sí, puntero, sí, ¿no? sí, 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 Se sí, sí, ve. sí, En esta sí. porción de aquí es donde colocaríamos el separador, el Langebeck invertido, de forma que la parte convexa del Langebeck invertido iba a quedar aquí. Entonces nos va a separar un campo fantástico, el riesgo de desgarro es cero y de hemorragia es mínimo, mientras que si haces descargas es muy difícil. Las suturas además muy difícil. Fijaos aquí como doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y 1, 2 en la descarga. 1, 2 en la descarga y ya está. Nada más, una cirugía perfectamente normal, sin ninguna cosa rara. Pues mira, nos dicen ahora, enhorabuena, doctor, ¿cuál sería la posición más mesial de un implante conectado a un trioideo? ¿Cómo de largo puede ser el tramo o cuántos pónticos puede haber? ¿Y de qué diámetro suele colocar el implante? Un Es- saludo, nos vemos en ese fantástico modular. Ah, qué bueno. Pues el implante siempre lo coloco mínimo de 4 milímetros. Nunca he colocado un pterigoideo de 3.5, siempre de 4 milímetros. Y no soy capaz de recordar ninguno de 4,5. Pero para mí el implante estándar aquí son 4x18, 4x16, 4x18. Y a respecto de la primera pregunta, o la primera serie de preguntas, ¿cuántas extensiones se pueden hacer? Entienden siempre que colocando un implante masamesial, pues para mí lo ideal máximo sería que hubiera uno o dos. Si solo hiciera, como es el caso, implante en posición 6, luego hubiera un 7 y luego un 8 en este caso,
pues puedo hacer perfectamente un póntico. Si fuera a colocar dos pónticos, uno haría una restauración no en circonio, lo haría siempre con una mesoestructura de titanio o metal cerámica directamente, y a mí me gustaría colocar un implante más en mesial. Nunca he hecho, pues por ejemplo, de llegar desde un primer premolar hasta un 7 con pterigoideo. No lo he hecho nunca. Siempre coloco mínimo dos implantes en mesial y dejo máximo un póntico si solo he colocado uno. Y si tuviera que dejar dos pónticos, colocaría dos implantes a mesial. ¿He respondido que se ha entendido? Sí, yo creo que sí. Yo creo O que se sea, entiende. si tengo un implante a mesial, puedo hacer un póntico. Si tengo dos implantes a mesial, podría dejar dos pónticos, pero nunca con circonio porque se me rompería. Haría una mesoestructura de titanio o metal cerámica toda la vida. Vale, vale, perfecto. Pues a ver, yo creo que aquí ya para finalizar tenemos alguna preguntilla que se nos puede haber quedado por ahí, pero la repasaremos para poder enviártelas. Y quiero finalizar con dos comentarios, Berto. Uno que nos Mm. dice, muchas gracias, Berto, como siempre, inspirador, un abrazo. Me Y encanta que otro, me llaméis Berto. La verdad que no sé quién es, pero me encanta que me llamen Berto. Cercanía total y pues, ese soy yo. Yo muchas veces he estado ahí en el agua con Paco, con esos pescaditos. y Y otro que nos segundo, dice, he cortado. muchas gracias, eres increíble, tus fans, Leana, Jesús y Ferris. Ferris y Jesús y Leana. ¿Cuántos quiero, gente? Un orgullo, la verdad. Un orgullo para mí. Os digo, suelto el guante de nuevo. Os suelto el guante. Cualquier cosa que queráis de mí siempre va a ser un sí. Me parece que es un formato súper interesante y me parece que hay 10 15 topics que os puedo dar donde yo ya a mi edad, ya lo hice el número 72, yo ya estoy cansado de tonterías. Yo ya tengo ganas de contar todo lo poco que sé, que todo el mundo lo haga, que me quitéis el trabajo. Porque yo ya estoy preparado. Yo le dije a mis hijas la semana pasada, hijas, estoy preparado para que me hagáis abuelo. Entonces, yo ya me considero un abuelo de la profesión. Hay gente jovencísima que sabe muchísimo. Yo cada vez que oigo a Alfonso Sandé, a Sergio, a Santi, a tantos jóvenes que ya me tenéis barrido, pienso que mi papel ya ha acabado. Yo como Mary Poppins, ya que venga el viento del norte y que me lleve, y yo me iré con Paco a pescar y colocaré todos los implantes que me dejéis, pero estaré orgullosísimo de aplaudir vuestros éxitos y de recibir, pues eso, pues un bocadillo cuando me veáis que no puede comprar a comer. No necesito nada más. Bueno, Berto, siempre es un placer que estés aquí con nosotros. Tienes mucho camino recorrido, muchísima experiencia y evidentemente aún te queda mucho por andar, aunque estés diciendo estas cosas que, La primera tiene razón, César, lo segundo no. sí, Yo ya. sí, estamos seguros de que sí, estamos seguros de que sí. Muchísimas gracias por Un- acompañarnos He disfrutado, la verdad que he disfrutado. Sois un encanto. El que en muchos otros. gente tiene pocas ganas tiene de irse y yo me quedaría aquí como en el confinamiento, ¿no? Hasta que ya nos echaba el sueño. Un gusto, ya no robo más tiempo, de verdad. Un placer No, haber no, estado. por favor, es un placer disfrutar contigo y de aprender de tu conocimiento. Y nada, darte las gracias por estar con nosotros, por abrirnos esa puerta a tener nuevos webinars contigo, que vamos, sin duda será muy pronto. Estamos en el 72, Movimiento Galimplan número 72, pero ya sabes que esto no para. Ha empezado y Yo, no va a parar. de verdad, yo si alguien de la audiencia lo quiere, yo os lanzo una avalancha de 10 15 temas. Y a mí ese formato de media hora me parece que es que hay tanto que aportar, de verdad. Son tantas pequeñas cosas que aportar que puedo ayudar a tanta gente como me habéis ayudado a mí, que no tengo más que hacer eso. Y eso es el formato que me parece ideal, sencillamente. Sencillamente ideal. Pues guante recogido. Muchísimas gracias, Bert, por acompañarnos. Pues Muchísimas gracias muchísimo. a todos los que habéis estado con nosotros en este movimiento Galimplant número 72. Nos vemos muy pronto en el mes de junio. Así que nada, muy buenas noches y gracias. Lo haces muy bien, César, de verdad, un gustazo. Eres la voz del movimiento Olimpiano. Gracias, Berto. Un abrazo. Buenas noches. Gracias.